tal, hermanos? Una vez más, aquí en lo que nos hace súper bien, el estudio de la meditación, el comentar, el escudriñar las escrituras. Hemos estado viendo acerca de la inminencia, textos, declaraciones de tiempo en las escrituras relacionadas con lo que es la segunda venida, el juicio, la llegada del reino, el mundo venidero. Y hemos avanzado ya hasta algunos versículos que hemos visto hasta Hebreos, el capítulo 10. ¿Ya? El último que vimos fue Hebreos 10:37 y es en el contexto, para recordarles, es en el contexto del sacrificio del Señor. Recordemos que en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 1, donde se habla de los bienes venideros, vimos ya ahí que la palabrita y la palabra, esa bienes venideros, ahí, tenemos ahí, donde se habla aquí de bienes venideros, esa parte que está allí, versículo 1 de Hebreos 10, de nuevo vimos que era la palabra melo, ¿ya? Y ya sabemos ya que esa palabra significa estar a punto de, disponerse a, tener que, estar destinado a, etcétera. Se traduce de varias maneras. Y los que saben griego dicen que estos textos, si se tradujeran, si se hubiesen traducido literalmente, cambian el sentido y lo hacen todavía mucho más urgente. Aunque en el contexto podríamos entender, porque como está hablando de la generación del primer siglo, la generación que vio al Señor, perdón, uno podría inmediatamente por el contexto darse cuenta, pero ya hemos visto que las declaraciones de tiempo, como esta, por ejemplo, los bienes que están a punto de ser, entonces también nos hablan de la inminencia. Ya vimos que inminencia significa que está cercano a la generación, a la audiencia que está escuchando. Para ellos es inminente, o sea, significa que está a las puertas, que está a punto de, que está a la mano. Nunca se debería entender como que van a pasar miles de años, como se ha entendido hasta ahora. Y porque como nosotros estamos siguiendo una hermenéutica basada en el texto en su contexto, los destinatarios, el autor, los destinatarios, la relevancia de la audiencia, las declaraciones de tiempo, como estamos viendo acá, la analogía de la fe, ya hemos aprendido que si hay un texto que no armoniza con temas que en otras partes de las escrituras dicen lo contrario o no concuerdan, no armonizan, entonces sabemos que algo anda mal en nuestra interpretación porque la Biblia no se equivoca. ¿Ya? Entonces, decía que lo último que vimos fue el versículo 37, aquí, donde hablando de la venida del Señor, dice, porque aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y habíamos dicho que ese un poco, un poquito de tiempo, así, un tantito, tantito de tiempo, algo así era la idea ahí. Significaba que era muy poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esto también, cuando comentábamos ese no tardará, implica que esa negación no tardará, entonces todavía nos da más razón al entender que la inminencia era para la audiencia a la cual escribe el autor a los hebreos. Entonces, este no tardará no debería aplicarse para nosotros. Ahora, si uno piensa que si este texto fue escrito en el primer siglo y nosotros ya estamos en el siglo XXI, entonces este no tardará nos deja con duda, nos deja como, oye, ¿qué significa no tardará? Ya han pasado 2000 años prácticamente
¿Y cómo que no tardará? Ellos ya están todos en los sepulcros, toda la gente del primer siglo, entonces ya no están vivos, físicamente vivos ya no están, entonces, ¿cómo que no tardará? O sea, de ahí que algunos, especialmente personas que no creen en Dios, al leer estos textos, entonces ellos dicen que se equivocaron, se equivocó el Señor, se equivocaron los discípulos, los apóstoles, se le creyeron al Señor y hasta ahora se sigue creyendo en algo que nunca se sabe cuándo va a ser al final. Entonces, los que entienden que hay que analizar el texto en su contexto y que darle relevancia a la audiencia, a quien es escrito, entonces dicen, no vino, ¿ya? No vino en el primer siglo, entonces apuntan de que el Señor mintió y los apóstoles siguieron la mentira, propagando una mentira. Y eso ya sabemos que es absolutamente falso porque hemos entendido que el Señor vino en el primer siglo, ¿ya? En el año 70 vino en juicio, tal como la Escritura, lo hemos visto ya en muchos pasajes que la Escritura lo deja claramente establecido. Y avanzando en los textos, vamos ahora a pasar al de Hebreos 13:14. Hebreos 13:14. Y si alguno tiene alguna pregunta, ya saben que pueden interrumpirme, no tengo ningún problema en que lo hagan, ¿ya? Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, más buscamos la porvenir. Y uno, yo creo que ya los que han seguido el estudio, ya eso cuando aparece la palabra porvenir o que ha de venir, entonces ya saben ya, hoy probablemente que sea la palabra melo, y claro, de nuevo aquí, esa es la palabra melo, ¿ya? Estar a punto de, porque no tenemos aquí ciudad permanente, más buscamos la que está a punto de ser, la que está a punto de venir, la que está a punto de estar. ¿Mm? Entonces, vemos de nuevo inminencia para la audiencia del primer siglo, la audiencia que escuchó al Señor, escuchó a los apóstoles, tal como el Señor enseñó. Y lo he repetido tantas veces, pero creo que sirve porque nos debe quedar claro, ya que tantas veces nos enseñaron y nosotros sin escudriñar las escrituras, sin ver las escrituras como lo estamos viendo ahora, creímos lo que nos decían, entonces, ya que cuesta mucho sacar de la mente todo aquello que nos enseñaron durante años, en mi caso por lo menos, más de 25 años creyendo eso, entonces cuesta un poco, de ahí a que la repetición yo creo que nos hace bien. Ahora, otra cosa importante aquí en el versículo 14, porque dice no tenemos aquí, y ese aquí se refiere en el contexto del primer siglo, el autor a los hebreos, hablándole a los hermanos, a los creyentes del primer siglo, y entendemos, como es a los hebreos, entendemos que son mayoría judía, que está seguramente en Jerusalén, en Judea, y entonces cuando aquí dice, porque no tenemos aquí, y si entiendo correctamente, entonces apuntaría a la ciudad terrenal, a Jerusalén la terrenal, y el autor de los Hebreos dice, no tenemos aquí ciudad permanente. Entonces, si analizamos esto y tratamos de armonizarlo con la doctrina de la corriente dispensacional, que nos enseña que va a haber un reino terrenal en el futuro nuestro, cuando el Señor Jesucristo venga, según lo que ellos entienden, para mí por lo menos yo creo que están equivocados, así como lo estuve yo durante mucho tiempo, creo que están equivocados porque este texto también nos deja claro que no es una ciudad terrenal la que esperaban los creyentes, porque dice no tenemos aquí ciudad permanente, o sea que no es la Jerusalén terrenal, sino que dice más buscamos la porvenir. Y ya hemos visto
por el capítulo 11, que se refiere a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad no hecha de manos, ¿ya? Que apunta por un lado a, según lo que vemos en Apocalipsis, en Apocalipsis se le llama ciudad, Apocalipsis 21, pero también se le llama la iglesia, la desposada del Cordero, es la desposada del Cordero, entonces entendemos que es la iglesia. Y eso es bueno tenerlo en mente porque armoniza con otros textos cuando el Señor, por ejemplo, le dice a la mujer samaritana, le dice, ni aquí, hablando de la mujer samaritana, que le dice que ellos adoran en un lugar y los judíos adoran en otro lugar, y el Señor le dice, ni aquí ni allá, porque ¿cómo hay que adorar? Se adora en espíritu y verdad. Entonces deja de lado lo que a nosotros se nos enseñó durante mucho tiempo, que era una ciudad visible con estos ojos, ya una ciudad como la que entendemos nosotros ahora, una ciudad literal, ¿ya? Entendemos que no es así, entendemos que es, según lo que vemos con otros textos, es la Jerusalén celestial, la desposada, la desposada del Cordero. Entonces, ahí vemos de nuevo que perfectamente uno puede interpretarlo más bien como espiritual y no físico. Y de todas maneras, si es que fuera físico, no se refiere a algo terrenal aquí, porque dice, no tenemos aquí, y ellos estaban viviendo, aunque estaban bajo el Imperio Romano, pero estaban viviendo en Jerusalén, la ciudad, la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, aunque fuera una ciudad física, entendemos que no es la tierra propiamente tal como se entiende. Así que, de todas maneras, hay un problema con lo que enseña la escuela dispensacional con respecto a Jerusalén terrenal. Además que ya hemos visto también que en Gálatas capítulo 4, del veintitanto en adelante, se habla de una ciudad, la de abajo y la de arriba, la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. Entonces, ahí vemos de nuevo que no se refiere a algo terrenal. Ahí para que le den vuelta más adelante, ¿ya? Y le sigan hincando el diente. Y si no, sería bueno volver a analizar lo que ya hemos examinado hasta ahora. Otro texto en Santiago, el capítulo 2 acá, versículo 12, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los que habéis de ser juzgados. Ahora, ¿por qué es interesante este texto? Porque esa palabra, los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, ese habéis, de nuevo es la palabra melo, estar a punto de. O sea, que aquí así hablad y hacer como los que están a punto, los que están a punto o los que van a ser juzgados prontamente. Está el juicio a las puertas, esa es la idea de nuevo. Los que habéis de ser juzgados. Están a punto de ser juzgados. Y se le dice de nuevo a la audiencia de Santiago, de San Jacobo. ¿Eh? Y si ustedes recuerdan que Jacobo le escribe a las 12 tribus que están esparcidas. Estoy aquí en Santiago 1:1. Entonces, San Jacob, de ahí viene Santiago, como que se traduce literal y queda Santiago, San Jacob. Santiago, que es Jacobo, le escribe a las 12 tribus de Israel, que están esparcidas, ¿se fijan? Entonces, cuando habla acá de los que habéis de ser juzgados, se está refiriendo a ellos, que están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, es un juicio que estaba a las puertas para ellos, ¿no?
Versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Yo estoy siguiendo acá a la Reina Valera Gómez, por si acaso si hay alguna diferencia. Entonces, aquí tenemos textos que nos siguen hablando de la inminencia y ahora con respecto al juicio que estaba ahí, a las puertas, a punto de. En Santiago 5.1, seguimos con textos de inminencia. El versículo 1 dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. ¿Ya? Entonces, las miserias para los ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. ¿Se fijan? Vamos a revisar algunas de las palabras que aparecen ahí. ¿Ya? Érjome es la palabra que os vendrán ahí en ese caso. Entonces uno podría decir, oye, pero aquí no hay ninguna, no hay palabras del griego que hablen de la inminencia, ¿ya? Pero el contexto sí que habla de la inminencia, porque miren, si Santiago les dice, vamos ahora ricos, se refiere a ellos, ¿ya? Y les dice, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. ¿Vendrán cuándo? ¿Cuando ellos están ya sepultados? No, tiene que ser cuando ellos todavía están en vida. Entonces, esas miserias que os vendrán iban a ser producto del juicio que venía sobre ellos. Venía sobre el que estaba a punto de. Entonces, importante entender que el contexto acá una vez más nos habla de inminencia, aunque no haya una palabra del griego que nos diga, ¿ya? Específica como las que hemos estado viendo, como engiso y como melo, ¿ya? Ahora, en Santiago 5.3, vuestra plata y oro, vuestro oro y plata están corroídos, y su óxido testificará contra vosotros y comerá vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para, aquí está todavía, de nuevo, texto en su contexto, los días postreros. ¿Se fijan? Ellos están viviendo los días postreros y ya lo hemos dicho muchas veces, los días postreros para el pacto mosaico, los cielos y tierra en los cuales ellos vivían, que se refieren al antiguo pacto, al pacto mosaico. Entonces, junto con el versículo 2 y en su contexto, entonces nos habla de la inminencia que era para ellos que están viviendo los postreros días. Ellos vivieron los postreros días. Nosotros no, ellos sí. ¿Ya? Los ricos. Y después en el versículo 7, todavía los días postreros, fíjese cómo lo relaciona ahora, hasta la venida del Señor. Y como dice el versículo 7, por tanto, hermanos, ¿sí? Jacobo escribiéndole a los hermanos, ¿ya? A las 12 tribus, les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, tener paciencia hasta implica que ellos tendrían que estar vivos para tener paciencia cuando el Señor viniera, hasta la venida del Señor. Si vamos a estar pensando que esa venida del Señor que aparece aquí en el versículo 7 se refiere a una venida que aún no ha sucedido, entonces uno debería pensar que estos hermanos todavía están vivos y están todavía teniendo paciencia, esperando una venida que es futura todavía para nosotros, y sabemos que eso definitivamente no es, a la luz de una hermenéutica sana, no aplica, ¿ya? Porque no tenemos versículos para decir que creyentes, personas hayan vivido físicamente, que hayan quedado vivos por 2000 o 3000 años o más, ¿ya? No es lo que entendemos en las Escrituras. Todos los creyentes del primer siglo, del segundo, el tercero y el cuarto, y aún nosotros vamos a morir físicamente. Entonces, por eso entendemos que tener paciencia hasta la venida del Señor implica y está en armonía con lo que el Señor dijo, que iba a venir en esa generación y en esa generación iban a haber algunos de sus discípulos que iban a estar vivos. Entonces,
entendemos que esta venida del Señor, que aparece aquí, de nuevo habla de la inminencia para estos hermanos a los cuales Jacobo les escribió, porque tendrían que estar en vida para tener paciencia hasta que el Señor llegara, hasta la venida del Señor. La venida del Señor aquí es la palabra parusía, que significa venida, se traduce venida, llegada, presencia, ¿no? La presencia. Y entendemos que esta presencia del Señor no necesariamente implicaba que fuera física. Perfectamente podría ser algo que se hace notar por la fe, se entiende producto de las profecías que el Señor dijo y que se cumplieron, y entonces ellos vieron su presencia, su mano obrando allí. Tal como ocurrió cuando vino el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, porque ellos entendían que era el Espíritu Santo, porque el Señor les había dicho que iba a venir. Y entonces cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entendieron que era la promesa cumplida, lo que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo habían prometido en los labios de los profetas, especialmente como vimos en Hechos capítulo 2, la profecía de Joel, que se cumplió en los días de Pedro. ¿Cómo entendieron que era la venida del Espíritu y era lo que el Señor había dicho? Por los sucesos que el Señor les dijo que iba a pasar, ¿ya? Ellos fueron llenos del Espíritu. Entonces aquí tenemos en Hebreos 5.7 otro, perdón, en Santiago 5.7 otro texto de inminencia. Inminencia, entendiendo inminencia, algo que estaba a punto de suceder en el primer siglo, la primera iglesia. De nuevo aquí en el versículo 8, tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, fíjense, dice, se acerca. Vean cómo está relacionado con la venida del Señor y es tiempo de inminencia. Entonces, la venida del Señor se acerca. Y la palabra aquí se acerca es otra palabra del griego que nos habla de inminencia. Estar cerca, acercarse, llegar o aproximarse. En Giso. Textos. Ahora, mire el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. O sea, súper claro, súper claro. El juez está a la puerta. He aquí, el juez está a la puerta. ¿Mm? Mirad, la palabra ahí, he aquí, mirad, he aquí, ahí o aquí está. Fíjense, ahí o ahí viene. Esas acepciones de la palabra idú. Así que súper, súper. ¿Ya? Textos que hablan de la inminencia. He aquí, el juez está a la puerta. Y podríamos entender que el juez está a la puerta implica miles de años. No, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. O sea, inminencia para la generación que vio al Señor, la generación apostólica. Súper claro me parece a mí, no sé si tienen comentarios, pero por lo menos hasta ahora, en armonía con todo lo que hemos visto, y recordemos que hemos visto pero muchísimos textos al respecto de esto, ¿ya? Me parece que, va a entrar Sony, ahí sí, ya. Otro texto que podemos ver en Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, ahí está, la primera de Pedro. Es Pedro quien escribe, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, los que están esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿ya? Y en el versículo 5 dice,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Saben? En el tiempo postrero que ya vimos que ellos están viviendo en el tiempo postrero. Está lista para ser manifestada en el tiempo postrero y el tiempo postrero es el tiempo que están viviendo ellos. Y fíjense que aquí la palabra tiempos, aquí, esa palabrita, queros o kairos, como leen algunos, ¿ya? La palabra queros, entonces ya entendemos que no se habla tanto de un tiempo que se podría cronometrar, o sea, que habla de tiempo, mm, el cronos, de un tiempo propiamente tal, sino que el kairos habla de un tiempo definido, un tiempo determinado. Y para que lo vean acá, para que veamos la definición mucho mejor aquí explicado, tiempo considerado como ocasión más bien que extensión. Entonces hay una diferencia entre cronos o cronos y kairos, ¿ya? Kairos entonces es un tiempo considerado como una ocasión más bien que la extensión, ¿ya? Es una oportunidad, es un tiempo señalado, es un momento oportuno, es una temporada, una estación, una época. Entonces, distinto a Cronos, que habla de la extensión. ¿Y por qué es importante? De nuevo, porque está hablando de la salvación y del tiempo postrero. El tiempo postrero, entonces acá inminencia. ¿Y cómo sabemos, cómo entendemos? Porque era el tiempo determinado ya por Dios mismo, anunciado por los profetas, anunciado por el Señor Jesucristo, en todas las profecías que se ha dicho, entendido también en el contexto y también por lo que hemos podido ver las declaraciones de tiempo, especialmente con las palabras en el griego, viéndolas en los diccionarios, que es una herramienta que para los que no sabemos griego ni hebreo tenemos herramientas como para investigarlas y ver si armoniza con el resto de las escrituras, lo que es la analogía de la fe. ¿Ya? Así que eh, nos deja súper claro allí que seguimos con la inminencia para el primer siglo, la venida del Señor, el juicio, la resurrección, todo se iba a dar en el primer siglo hasta lo que hemos visto hasta ahora. Otro texto, siguiendo en Primera de Pedro, está aquí en el capítulo 4, ¿ya? Y aquí entonces va a hablar de la resurrección y el juicio. El versículo 5 de Primera de Pedro 4 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ya? Y de nuevo aquí, darán cuenta al que está preparado, está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Está allá. ¿Y por qué de nuevo es importante? Porque hemos visto que en el contexto también de Primera de Pedro ya hemos visto aquellas palabras que nos hablan de la inminencia para ellos, inminencia del juicio, inminencia de la venida, inminencia de la resurrección, inminencia, una vez más, como vemos aquí, que el que está preparado para juzgar, obviamente que es el juez. Y si va a juzgar a los vivos y a los muertos, implica que hay resurrección. Y después, en el versículo 7, se nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. En el primer siglo, el apóstol escribe, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y por qué es el fin de todas las cosas se acerca? Porque esto está en línea con lo que el Señor enseñó en Mateo 24 y 25 y el Señor enseñó en los evangelios y los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento y los profetas lo profetizaron en el Antiguo, un tiempo determinado,
¿Cuándo iba a ser? Iba a ser en los días postreros. Allí es donde se iba a ver el fin de todas las cosas relacionadas con el antiguo pacto. Dios termina su relación de pacto con la nación de Israel. ¿Mm? El fin de todas las cosas se acerca. Disculpe porque apreté mal y salí del programa, así que ahora estoy reiniciando. Y ahora sí, ¿ya? Ahí estamos. Ahora espero que lo estén viendo. Entonces, estamos viendo que el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí en el versículo 7 ahora, el fin de todas las cosas se acerca. Y veamos algunas palabras aquí. La palabra acerca, ahí, fíjese de nuevo, en Giso, acercarse, llegar o aproximarse, estar cerca. ¿Y para quiénes iba a estar cerca ese fin de todas las cosas? No es para nosotros, no era para nosotros, era para ellos. Y por eso que se les dice, sed pues sobrios y velad en oración. Y de nuevo, el mismo argumento que lo hemos repetido tantas veces, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y se le está hablando el apóstol Pedro a la diáspora, a los que están dispersos, a las 12 tribus que están dispersas. Entonces, ¿cómo, cómo iban a estar ellos sobrios y estar velando en oración si este fin de todas las cosas es un fin todavía futuro para nosotros? O sea, no cuadra, no rebota en el texto si uno aplica las reglas de la hermenéutica. Uno tendría que estar pensando que el fin de todas las cosas se acerca, tendría que disociar a los destinatarios, ¿ya?, del texto y entender que el apóstol Pedro le está escribiendo a una generación todavía por venir. Y no, entendemos que se está dirigiendo a la audiencia en el primer siglo, donde realmente, tal como el Señor y sus apóstoles dijeron, y aquí vemos que el apóstol escribe, el fin de todas las cosas del antiguo pacto, porque eso era lo que iba a terminar, eso estaba cerca, estaba a las puertas. Entonces, vemos que la palabra ahí se acerca, es la palabra engizo, que significa que está aproximado, que se acercó ya. Era para ellos, no era para nosotros. Y ellos, si este texto se entendiera que es para un tiempo futuro de nosotros, de nuevo el argumento sería, estos hermanos deberían estar vivos todavía. ¿Ya? No sé de qué otra manera se podría entender esto como para decir que el fin de todas las cosas es futuro para nosotros. ¿De qué manera podría entenderse sin torcer el texto? No veo cómo. A mí no se me ocurre, no sé si a alguno de ustedes se le ocurre, pero no veo cómo interpretar este texto sin violentar las normas de la exégesis, de la correcta interpretación. A mí por lo menos no se me ocurre. ¿Ya? Estamos en Primera de Pedro.
Ahí. A mí no se me ocurre. No sé si a alguno de ustedes se le ocurre cómo podría ser acá. Otro texto, si, seguimos viendo, en el contexto de Pedro todavía, el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Claro, si uno lo lee sin tomar en cuenta la relevancia de la audiencia, sin tomar en cuenta el contexto, quién escribe y a quién se dirige, entonces, claro, uno lo saca del contexto y uno dice, oh, y lo aplica inmediatamente para uno, porque como dice por nosotros y como dice la casa de Dios, nosotros somos casa de Dios, la iglesia es casa de Dios, entonces inmediatamente uno lo asume para nosotros, pero es violentar, según mi comprensión y es lo que le sugiero, ¿ya? Es que para hacer eso habría que violentar las normas de la exégesis. En cambio, si uno aplica las normas, entonces uno se da cuenta aquí que el apóstol que le escribe a la diáspora, ¿no?, a las 12 tribus que están dispersas, entonces le está diciendo que el juicio, ¿ya? Y porque le dice, es tiempo. Y veamos la palabrita tiempo aquí, a ver. De nuevo, fíjense, tiempo, queros. Es el tiempo que Dios determinó para venir en juicio contra la nación de Israel, es lo que los profetas, el Señor y los apóstoles enseñaron. Es un tiempo determinado. Y habla también de juicio. Y claro, ya de tiempo antiguo, el Señor cuando creó la nación y les puso las leyes, les dijo lo que iba a pasar. En Deuteronomio 27, 28, 29, en adelante, les dice que si ellos no cumplen, lo mismo Levíticos 26, les dice que si ellos no cumplen el pacto, si lo quebrantan, el Señor iba a venir en juicio, e iba a venir en juicio en un tiempo determinado. Y aquí el apóstol, que ya hemos visto que habla de los posteriores tiempos, habla de la venida, habla de que el juez está preparado, y aquí está diciendo que el tiempo, es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, les sugiero que perfectamente el juicio comience por la casa de Dios, implicaría el templo en Jerusalén. Perfectamente uno podría entenderlo así. Y estaría hablando de Jerusalén, de Judá. Perfectamente, si uno podría entenderlo de esa manera. Y si no es así, si uno lo entendiera aquí por la casa de Dios y lo entendiera como la iglesia, de todas maneras aplicaría al primer siglo, ¿ya? Porque la exhortación aquí, como vemos, el versículo 16, porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello. Entonces, como la iglesia está siendo perseguida y el creyente podría responder mal, entonces el apóstol acá le escribe y les anima a ser paciente, a estar respondiendo como corresponde, porque el juicio está a las puertas, está ahí, ya está listo a venir, ya es el tiempo. Entonces, si ellos van a ser juzgados, porque iban a ser juzgados los vivos y los muertos, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es un juicio que iba a venir en ese tiempo. Otro texto que vemos en Primera de Pedro, el versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Ya? Y seguramente eso de la gloria que ha de ser, ustedes ya saben ya la palabra que viene ahí, ¿ya? Ahí está de nuevo, melo, ¿sí? Esa gloria que está a punto de,
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está a punto de ser revelada. Melo, que ha de. ¿Mm? Está a punto, esa gloria está a punto de ser revelada. Y si está a punto de ser revelada, vamos a estar pensando que está a punto de implica que significan miles y miles de años. No, no, es violentar el texto. Lo violentamos muchas veces. Pero ahora que hemos aprendido algo de exégesis, entendemos que hay que respetar lo que es la relevancia de la audiencia y las declaraciones de tiempo, el texto en su contexto y la analogía de la fe. Teniendo eso, entonces nos deja claro que estos textos aplicaban para la generación apostólica. ¿Ya? Adelante, Andrew. Tengo una pregunta, pero de 1 Pedro 4, del 4:17, cuando dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Entiendo que usted entiende, que Pedro entiende que el juicio ya comenzó en ese tiempo, o estaba a punto de comenzar, o ya había empezado, porque dice, porque es tiempo de que el juicio comience, o sea, estaba ahí el tiempo determinado para que ese juicio empezara. A Por eso es punto de, sí, comience, sí, a claro. punto de. Claro. Entonces, cuando dice por la casa de Dios, ¿se refiere a los creyentes o a Esa Israel? podría ser la iglesia, como podría ser el templo, ¿ya? Cualquiera de las dos cosas me parece a mí que no sería tan problemático. Ahora, si uno lo pusiera más, se pusiera más exquisito, podría ser que se refiere a la iglesia, ¿ya? Que por lo que me parece a mí en el contexto, ellos están siendo perseguidos y entonces se les dice que tanto los vivos como los muertos van a ser juzgados. Entonces se les exhorta a los creyentes de ese siglo entonces que respondan como creyentes, que den gloria a Dios aún en medio de los sufrimientos, de la persecución. Me parece a Ya, mí o que sea, por ahí va. Mm. los creyentes de ese entonces estaban sometidos a un juicio de parte de Dios. No, no, no. Van a ser juzgados por Dios, sí, pero la persecución era la... Obviamente Dios la permite, claro que Dios la permite, pero la persecución la hacían los judíos, No estoy de acuerdo, los pero hebreos. dice, como dice, por la casa de Dios, yo quiero entender eso, por la casa de Dios, porque si digo que es la iglesia, entonces digo, ya, la iglesia de ese entonces estaba sometida a un juicio por parte de Dios, porque dice que el juicio debe comenzar por ellos. Correcto, sí, dice que el juez está listo ya, está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Claro, Y los vivos son la iglesia. correcto. Ojo que no O sea, entiendo que son estén parte de los condenados. vivos. La iglesia son parte de los vivos, claro. Claro, que estén en un juicio no implica que sean condenados, porque la No, Escritura pues dice no que el que está en necesariamente. Cristo, claro. No, pero por si acaso alguno Sí, correcto, ¿no? Si te entendí, súper buena entiende. la aclaración. Ya, Súper buena ya. la Entonces, aclaración. entonces, en ese sentido, que estén en un juicio no tiene nada de malo, porque el Señor dijo que el juicio vendría sobre Jerusalén y sobre su templo. Entonces, en ese sentido, habían creyentes que iban a estar ahí, po. De hecho, lo Claro, dice el mismo Señor, entonces claro iban que a sí. ser parte de esa transición del juicio del pacto. Sí, Era como que, en mi mente es como que estuvieran en la mitad, como estaba transicionando el pacto, el antiguo con el nuevo, pareciera ser que los creyentes quedan también en esa transición al medio y son parte de ese juicio, pero sabemos que no tienen condenación por lo que el mismo Señor dice. Pero sin embargo, están dentro de también de ese juicio, producto de que están viviendo físicamente ahí en Israel, donde iba a pasar el juicio, donde iba a ser la gran tribulación. Y por eso es que Jesús, entiendo, también dice que los días son acortados por causa de ellos mismos, por de causa de los los escogidos. escogidos. Correcto. Entonces, en ese sentido, si el Señor no acortara los días, sabemos que hubiera sido mucho peor todo, pero como habían amados de él ahí, escogidos por su gracia, entonces él los acorta. Entonces, eso de que el juicio comience por la casa de Dios, entonces eso quería entender, porque como en hebreo dice la cual casa somos nosotros, Correcto. entonces en ese sentido, por eso quería saber, ¿nos referimos a la casa de Dios como el pueblo de Israel físico o como la iglesia redimida? Como te Eso dije, quería saber. como te dije hace poco, a mí me parece que, si me apuran, yo creo que se refiere a la iglesia. Pero si uno dijera, bueno, apunta también al templo, claro que sí, pues, también. Pero como en el contexto de Pedro habla de que el juez está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos,
y los creyentes iban a estar vivos en ese entonces y también iban a ser juzgados. Pero sabemos que, como dice el profeta Daniel, ¿ya? Algunos despertarán en cuanto al juicio, los que están muertos, para condenación perpetua y otros para eh, vida eterna. Entonces, uno tiene que tener claro, y tal como lo dijiste tú, los escogidos, obviamente, si bien es cierto, se presentaron al juicio allí, pero no era para condenación, no es para condenarlos. ¿Ya? No sé si hay algo más Sí, que... es que una vez vimos, recuerdo cuando estudiamos Ezequiel, creo que no, era el 9 o el 8, que dice que los ancianos en el juicio estarían sentados en el templo, algo así. Entonces, por eso me acordé de esto y hice la pregunta. Porque como también cuadra con el Antiguo Testamento que dice lo mismo, po, que los ancianos de Israel estarían sentados en el juicio de Dios, en Ezequiel, creo que 8 o 9, no me acuerdo. Entonces, por eso me cuadra que sea la iglesia. Me cuadra que lo más probable es que sea la iglesia. Porque como dice, si primero comienza por nosotros, Sí, o sea que Pedro se incluye, y a la correcto. comunidad me imagino que cristiana judía también la incluye, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. Aparte, Y lo como se otro es dio, que... Ah, aparte, como se dio en el primer siglo, entonces, claro, el apóstol aquí dice primero por nosotros, y es correcto yo entiendo que va por ahí, es lo correcto lo que tú estás diciendo. ya, y por eso también entonces cuadra con lo que vimos de Hebreos, cuando dice que él es fuego consumidor, ¿cierto? Porque está Sí, como juicio está ahí el juez, o sea, el juez está también presto para dar el juicio, po, para dar la condenación a aquellos que no creyeron. claro. Ya, Por eso, entonces no me hago parte de eso porque efectivamente yo no soy parte de esa transición entre el antiguo y el nuevo pacto, sino que entendemos que eso tiene que pasarle sí o sí a esa generación, po. ya Entonces pasó yo eso ya. respondiendo a su pregunta, por eso, respondiendo a su pregunta, entonces no habría manera de doblar el texto para decir, oye, va a aplicarnos a nosotros en el futuro, porque también si nos apuran, no tenemos cómo sacar algo para el futuro. Al menos de ese texto así, encuadrando ese texto, es todo para ellos. O sea, digo yo que para hacerlo tendrían que pasar a llevar las normas de la exégesis, de la correcta exégesis, la correcta interpretación. Porque de hecho, estos textos se aplican hacia el futuro. Y yo digo, sí, lo hacen, sí, lo hacen, pero pasando a llevar la norma de la correcta interpretación. ¿Te fijas? Lo hacen, pero yo creo que se equivocan allí. Y es lo que Claro, hacía claro, yo también antes. claro. Sí, Ok, sí. gracias, gracias, hermano mío. Entonces, la gloria que ha de ser revelada, esta gloria que está a punto de ser revelada, y esta gloria que está a punto de ser revelada es para ellos, que han sido guardados por el poder de Dios mediante la fe, que es lo que había dicho en los primeros capítulos. Entonces de ahí sabemos que, claro, aunque ellos pasan por el juicio, pero hay un juicio donde ellos son guardados, son protegidos, son guardados porque son escogidos de Dios, son los que están en Cristo. Y como Cristo ya pagó absolutamente todo, entonces ellos están reservados. Hay una guardia divina que los cubre, los cuida hasta el tiempo del fin y los lleva en victoria en Cristo. Por eso es que no hay que olvidarse de los textos que hemos visto antes y hemos visto muchos textos donde, especialmente cuando en Mateo 16 el Señor habla de la venida del reino, de su venida en gloria con los ángeles, la gloria del Padre con sus ángeles y si les dice que algunos de ellos iban a estar vivos. Entonces, todo esto uno no tiene que sacar textos del contexto y analizarlos aparte de lo que es la analogía de la fe. ¿Ya? Por eso que es súper bueno mantenerse, obligarse a tener en mente siempre las normas de la correcta exégesis. Ok, seguimos. Otro texto en Segunda de Pedro ahora. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos además la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Me parece a mí que aquí este es otro texto que habla de la inminencia, porque aquí está dicho de una forma muy poética, porque dice, a la cual hacéis bien, a la palabra profética, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra el lugar oscuro. Ahí entonces apunta a la vida que están viviendo ellos, hasta que el día esclarezca. ¿Ya? Y aquí el día esclarezca está hablando de la venida del Señor. Entiendo yo que apunta al día postrero, al día de la venida, al día del juicio, al día de la llegada del reino. Y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces también me parece que ese otro texto que habla de la inminencia, hasta que el día esclarezca. Y el día, claro, aquí pues ya pasó la noche, pasó lo oscuro, lo tenebroso, lo complejo, donde no tenemos luz. Pero una vez que llega la luz, obviamente que eso debería, deberíamos nosotros, por lo menos, darnos la posibilidad de que habla de la venida del Señor, ¿ya? De la salida de las aflicciones, de la salida de la persecución, de la llegada de la salvación, de la liberación, ¿ya? De, el tiempo de erguir las cabezas porque llegó la redención. ¿Ya? Otro texto acá en segundo de Pedro, donde habla de los falsos profetas y maestros, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 3, donde se nos dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Otro texto, ¿se fijan? Ahora, es verdad que este texto uno lo puede sacar y lo puede aplicarlo a nosotros como una aplicación, pero no como algo que eh, está escrito específicamente para nosotros, sino que esto fue escrito primariamente para ellos. Y ya se veía ya que en ese tiempo habían esta gente que hacía mercadería de vosotros. Aquí vosotros son la audiencia del apóstol Pedro. Ellos son la audiencia. ¿Ya? Y los falsos maestros son los que hacían mercadería con ellos, con palabras fingidas. Y sobre ellos la condenación ya de largo tiempo no se tarda. ¿Se fijan? No se tarda. De nuevo, habla de inminencia. No se tarda significa que está próximo. Y su perdición no se duerme. O sea, eh, Dios la va a llevar a cabo. Entonces, de nuevo contexto de juicio, en este caso aquí para hombres impíos. El versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Este texto es un texto que sería bueno que lo leyéramos un poquito más extenso, por lo menos aunque lo leyéramos y lo dejáramos pendiente para por lo menos decir algunas cosas y después cada uno lo examina y si el Señor nos da más tiempo después para analizarlo versículo por versículo. Pero ahora como estamos sobrevolando, viendo los textos, las declaraciones de tiempo, de inminencia, entonces por ahora voy a leer solamente y decir algunas cosas, ¿ya? En el versículo 1 de 2 de Pedro 3, carísimos, ¿se fijan? Aquí, carísimos, amados, dice la versión 60. Esta segunda carta escribo ahora a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento por recordatorio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros los apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Si uno saca de contexto el versículo 3, y lo aplica para nosotros inmediatamente, ahora en el siglo XXI, entonces, sabiendo primero esto, ¿se ve? La Biblia dice que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y uno empieza a hablar de lo que sucede ahora. Digo yo,
lo sacaron del contexto, porque el contexto es la audiencia del apóstol, a quien el apóstol Pedro les escribe. ¿Ya? Y cuando habla de los postreros días, es en el contexto del versículo 2, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, y del mandamiento de nosotros, los apóstoles, y del Señor y Salvador. ¿Se fijan? Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de los postreros días. ¿Qué dijeron de los postreros días? Que iban a venir burladores andando según sus propias concupiscencias. Estos postreros días son los que están viviendo ellos, ¿ya? Y el apóstol les recuerda, ¿ya? Por eso dice, por recordatorio, ¿ya? Le hace ver, le recuerda que ya los profetas lo dijeron, lo dijo el Señor y lo dicen los apóstoles, que los tiempos que están viviendo ellos son los postreros días y si son los postreros días, una de las cosas que pueden darse cuenta de los eventos que les ayudan a entender que son los postreros días es que se cumple lo que los profetas, el Señor y los apóstoles dijeron, los burladores. Los burladores. ¿Y qué decían estos burladores? ¿Dónde está la promesa de su venida? Y vemos que el Señor en Mateo 24 y 25 dijo, ¿ya? Y van a decir, ahí está el Cristo, y ahí no les creáis, no les creáis, ¿ya? Y habrá muchos, y dijo que se levantarán falsos profetas, etcétera. El Señor advirtió de todo esto, también los apóstoles. Y esta otra advertencia, ya estando tan cerca, el apóstol de nuevo les dice, estos burladores, ¿qué están diciendo estos burladores? Estos ahora están diciendo en el tiempo del apóstol Pedro, ellos están diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Ahora, fíjense en esto, si en el primer siglo se hubiese entendido que la venida del Señor era una venida aún futura para nosotros, entonces los burladores no tendrían argumento alguno para pensar que en ese tiempo la venida estaba cerca. O sea, los burladores también entendían que la venida del Señor era en esa generación. Y como, claro, había pasado tanto tiempo, habían pasado aproximadamente ya casi, en el tiempo que escribe el apóstol, deben haber pasado 35 años, 32, 35 años, 36 quizás. Entonces, claro, es bastante tiempo para una generación. Ha pasado 30 y tantos años y no ha venido, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, ahí empieza la burla, ¿ya? ¿Dónde está la promesa? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban, ¿ya? Seguramente algunos ya habían muerto, porque el mismo Señor dijo que algunos iban a estar muriendo, pero otros iban a estar vivos cuando Él volviese. Y volvió en el primer siglo. Y por eso que los burladores tienen argumentos, porque si, si no fuese así, si ellos no hubiesen entendido que era para esa generación, entonces no, no aplicaría esto, no sería argumento para burlarse, porque fácilmente dice, oye, pero ¿cómo puedes decir eso si la venida del Señor es todavía miles de años más? O sea, olvídate. ¿Mm? Serían considerados no burladores, sino que serían considerados como personas que algo anda mal en su cabeza. No los tomarían en cuenta. Por eso que el apóstol al explicar acá dice, porque ellos ignoran voluntariamente esto, y ahí empieza a explicar que por la palabra de Dios fueron creados los cielos, etc. ¿Ya? Algunas cosas del versículo 3, entonces vemos acá, ese sabiendo primero esto, que le recuerda lo dicho por los profetas, el Salvador y los apóstoles. Ya, o sea, estaba dicho para que en los postreros días, que son los que están viviendo ellos, y ahí está, en amarillo, los postreros días. Queda claro. Y de nuevo, ¿dónde está la promesa de su venida? Entonces, eso, fíjese el versículo 4 de 2 de Pedro 3. ¿Dónde está la promesa de su venida? O sea, no se ha cumplido su venida. Esa es la idea allí. Y si no se ha cumplido su venida, entonces, con razón que ellos se están burlando, porque ellos entienden que la venida tenía que ser en ese tiempo, en el quieros de ellos, ¿ya? El tiempo, ese tiempo determinado para la generación donde ellos todavía vivían.
Y entonces, estos burladores están hablando de la venida y están en los postreros días. Y esta promesa el Señor la hizo y vemos Mateo 16, 27-28, Mateo 23, Mateo 24, Mateo 26 y en las parábolas, Mateo 21, Mateo 22, Lucas, Marcos, también hablan de lo mismo, de estos paralelos a los que ya mencionaba en Mateo. Entonces, súper claro que aquí se refiere inminencia para el tiempo donde el apóstol está, estos burladores están y están viviendo ellos en los postreros días y están esperando la venida, la parucía. De su advenimiento. Y ahí está esa la palabra advenimiento, la parucía, la presencia, la venida, la llegada. Y segunda de Pedro capítulo 3, voy a dejar con este terminamos ya. Fíjense, vimos postreros días, vimos en el contexto los postreros días, vemos la venida y aquí vemos el día del Señor. Pero el día del Señor, se fijan que es un evento que reúne todos esos, la venida, los postreros días tienen que ser en la venida, tiene que ser en los postreros días, y en los postreros días tiene que darse esto del día del Señor, y sabemos que cuando se habla del día del Señor es un día de juicio. Por eso que hemos visto que el juez está preparado, está a las puertas. Y dice acá en el versículo 10 de 2 de Pedro 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, tal como el apóstol Pablo enseñó escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es el mismo lenguaje apocalíptico que usó el Señor en Mateo 24, cuando dijo que las potencias de los cielos serán conmovidas. Es el mismo lenguaje. El sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas del cielo caen, etcétera. Todo aquello implica un lenguaje de creación o descreación, apuntando a que el juicio venía, la noche viene sobre Judá, Jerusalén y el templo y los hombres impíos de ese siglo, que iba a suceder en el primer siglo. Y entendemos por la historia en el año 70. Y que comenzó, según entendemos, por las profecías que el Señor dijo y por los profetas habían dejado escrito, establecido, que comenzó poco antes, 3 años y medio antes, y también hubo persecución, entonces en total fueron como, según los cálculos de algunos, son como 7 años que hubieron tiempo de persecución para la iglesia, como 3 años y medio, y después la gran tribulación de 3 años y medio. Lenguaje entonces de juicio. La noche viene sobre la nación de Israel y Dios está a punto aquí ya de cortar su relación de pacto con la nación de Israel. Y por eso que en el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, fíjense de nuevo la inminencia aquí. ¿Cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? De nuevo, si esto fuera para miles de años después de cuando fue escrito, ¿cómo el apóstol le va a decir que se conduzcan ellos en santa y piadosa manera de vivir? Difícilmente el apóstol le daría un consejo, más todavía si es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo los va a asustar sin razón de ser? ¿Cómo los va a advertir sin razón de ser? Entonces entendemos que está correcto porque era inminente para ellos, estaba a punto de pasarles a ellos. Porque si fuera futuro, ellos ya están en el cajón, entonces, ¿cómo se van a estar conduciendo en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo van a estar esperando y apresurando para la venida del día de Dios, según el versículo 12? Porque viene un juicio, y esto está en el lenguaje que el mismo Señor en Mateo 24-25 habló de la destrucción de Jerusalén y el templo. Este es el lenguaje apocalíptico, porque todos los elementos del antiguo pacto
Y estos elementos aquí es la misma palabra que se usa en Hebreos capítulo 6, y se habla de los elementos, los rudimentos del mundo, que son producto de la ley mosaica, los sacrificios y todo eso. Esos eran elementos, eran rudimentos. Aquí esa palabrita elemento debería ser rudimentos y está relacionado con la ley, con el sacrificio, con el sistema levítico. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ellos estaban esperando eso. Nosotros, dice, nosotros esperamos, y el apóstol aquí se incluye, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. Y esta promesa, Isaías 65 y 66, cielos nuevos y tierra nueva. Y estos cielos nuevos y tierra nueva habla de un nuevo pacto, de una nueva relación que Dios establece ahora por Cristo para todos los que creen en Él. Ellos son los que ahora pueden vivir y estamos viviendo en cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, porque ya no hay condenación alguna para con nosotros. Dios puso un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales nosotros ahora estamos, seguros en Cristo. Por eso que Cristo es el eón nuestro, en nuestra era, ¿ya? En nuestro, es donde nosotros estamos, ¿ya? Esa es la idea allí. Lo voy a dejar hasta ahí, ya. Estamos casi en la hora, así que. Ok. No sé si tienen comentarios. Y de todas maneras, ya sé que voy rápido, pero como queda grabado, ustedes después se toman el tiempo. Lo digo siempre porque entendemos que lo que nos une a nosotros es el amor en Cristo y es lo que deberíamos, al estar aprendiendo cosas en las Escrituras, compartirlas con otros y averiguar, ayudarnos. Adelante, Andrew. Yo tengo una consulta respecto a una pregunta que había hecho hace como 2 estudios atrás, respecto a este texto. Entonces, Pedro le está escribiendo a los expatriados, como vimos. Entonces, Sí, no necesariamente esos expatriados iban a estar o iban a ser parte de la gran tribulación que habla en Mateo 24, puesto que iban a estar, no estaban en Jerusalén, no iban a claro, estar en, claro, pero sí debían saber el fin del pacto y la transición que se estaba dando y todo lo relacionado a lo que iba a pasar con la nación de Israel, con el templo y con todo lo que el Señor Jesucristo les dijo a ellos también que enseñasen. Entonces igual era importante que aún los que no iban a estar ahí claro, conociesen el contexto de lo que le iba a suceder y también porque obviamente se daba inicio al nuevo pacto. correcto. Ya, Y esa era la recordemos, pregunta. recordemos también que los judíos los perseguían a los creyentes donde ellos iban, los perseguían. Sí, pero yo hacía la diferencia con la gran tribulación. Ah, la gran tribulación. Y qué bueno que lo menciona porque la gran tribulación la padecen los que están en Judá, o sea, en Jerusalén. Claro, solo ellos, ¿no es cierto? Ellos Sí, pasan mayormente por la gran tribulación, por lo sí. que se establece en Judá. Por eso es que dice, los que estén en Judea, en la ciudad, salgan. Los que están en el campo no entren en la ciudad, ¿se fijan? Entonces era para ellos. Es sacarlo del contexto y aplicarlo para este tiempo y además que sea global, o sea, general. Claro. ¿Ya? Sí, sí, por eso decía que eso hay que entender, porque Sí, los que están expatriados no van a vivir la gran tribulación como tal, distinto que sean perseguidos y eso, porque hasta los apóstoles lo fueron, no la pero no vivieron. vivieron la gran Claro, tribulación, ellos no claro, la vivieron. Sí, claro. sí. Súper, súper bien, hermano mío. Gracias por esos apuntes. Entonces, si alguien más quiere decir algo, voy a dejar de grabar entonces, ¿ya?